Esto es Imagen Empresarial y la semana pasada le contaba que Didi va a invertir 3,000 millones de pesos en nuestro país en 2022 y para hablar de ello le agradezco muchísimo a Juan Andrés Panamá, director general de movilidad de Didi para Hispanoamérica, África y Medio Oriente. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muy contento y sobre todo pues muy interesantes los datos que dieron a conocer más allá de la inversión. Pero comienzo por la inversión. Cuéntame pues cómo se va a ir desplegando estos 3,000 millones de pesos, en dónde se van a centrar y sobre todo qué significa para Didi en el histórico de lo que han venido invirtiendo en México. Sí, es una inversión sumamente importante para nosotros porque va muy de la mano con otra noticia que compartimos la semana pasada, Rodrigo, que es que ya somos líderes de mercado, somos la aplicación más usada en términos de movilidad, somos la más descargada y la aplicación con más usuarios activos. Y esto es importante porque esto representa una responsabilidad para nosotros. La responsabilidad cae en sí en el tamaño y el impacto económico que ya tenemos. Estamos hablando que son más de 10 millones de pasajeros activos que nos usan y más de 350,000 oportunidades económicas que se generan, se crean a través de la plataforma de Didi. Y por esto es tan importante para nosotros seguir reafirmando nuestro compromiso con México y el mercado mexicano, la importancia en sí para Didi. La inversión viene destinada, enfocada en conductores principalmente, en incentivos para atraer a más personas, a más conductores, más conductoras a que se sumen a la plataforma de Didi y usen esto para esta oportunidad de ingresos flexibles. Y el otro lado es inversión en seguridad, en tecnología para seguridad para conductores y conductores. Esos son los dos rubros principales hacia donde se va esta inversión, pero teniendo en mente el impacto económico que está teniendo Didi en la economía mexicana. Claro, de los 350,000 conductores, ¿cuántos esperan cerrar el año por medio de esta inversión? Más o menos. Sí, lo que estamos viendo es que todavía hay muchísimo espacio, en especial del lado de conductoras, para seguir sumando. Es uno de nuestros enfoques principales porque también se va muy de la mano con los valores de la empresa. Tan solo el año pasado teníamos aproximadamente 4,5% de este universo de conductores eran mujeres. A través de un programa de Didi Mujer, hemos logrado incrementar este porcentaje por más de 25%. Ya estamos arriba del Okay. 5,4% de todos los conductores son mujeres y esto ha sido a través de duplicar el número de registros. El producto de Didi Mujer en sí crea una mejor plataforma, un mejor ambiente para que las mujeres puedan sentirse más empoderadas y en un ambiente de mayor seguridad al poder aceptar viajes nada más de pasajeras, si es lo que ellas prefieren. Y esto también va de la mano con incentivos especiales para atraer un mayor porcentaje de mujeres a la plataforma. Con esto esperamos incrementar este número en el siguiente año. Ah, qué importante. Ahora, en términos de expansión, pues ya están prácticamente en todo el país, ¿no? ¿Les falta alguna ciudad? Sí, ya estamos en prácticamente todo el país, nos faltan algunos estados del sur principalmente, y aquí justo estamos teniendo pláticas con las autoridades para poder llegar con nuestro negocio de movilidad. Ya estamos en estos estados con nuestro negocio de entrega de comida y también con nuestro negocio de préstamos, donde puedes sacar un préstamo de hasta 30,000 pesos en cuestión de minutos. Sí, que eso me parece extraordinario. Ah, o sea, el aspecto financiero que no es un asunto menor. Ahora, desde el punto de vista de lo que implica México, fuera de China, obviamente, ¿dónde está México como mercado para Didi? Sí, aquí siempre estoy un poco sesgado, pero Didi representa el emblema a nivel global para nosotros. Perdón, México representa para Didi Sí. el emblema a nivel global. ¿Por qué? Fue el primer lugar donde lanzamos nuestro servicio de movilidad, fue el primer lugar donde lanzamos nuestro servicio de entrega de comida, nuestros servicios financieros. Pero más que eso, siempre ha sido un lugar donde hemos innovado y por eso este enfoque de inversión. Gran parte de estas innovaciones de las que te hablaba, Rodrigo, en términos de mejores ganancias para conductores y mayor seguridad, son sumamente localizadas. Desarrollamos productos que van muy de la mano de escuchar a los conductores y de ahí innovar a través de productos diseñados específicamente para México. Esto, de hecho, nos distingue como compañía de tecnología, porque muchas compañías desarrollan sus productos con enfoque global, y esperando tener un buen fit con México. Nosotros estamos tomando una vía diferente. Y lo otro importante es que como México fue ese primer país, hemos desplegado talento mexicano
para nuestra expansión global que nos está ayudando a liderar eso. Claro que eso es interesantísimo también, porque se ha convertido en un mercado muy emblemático. Ahora, ¿cómo se ha transformado? Porque desde el punto de vista de usuario a veces, pues sí se nota que los cambios en los patrones de consumo fue complejo, en términos de que pues muchos socios conductores a lo mejor decidieron dejar de hacerlo y entonces de repente hay escasez, los tiempos han subido mucho. ¿Cómo ha sido para ustedes esa transición ahora que prácticamente pues todo el país ha regresado a niveles prepandemia, al menos en el volumen de transporte, si bien hay que seguir teniendo cuidado, obviamente? Sí, los últimos 2 años han sido sumamente difíciles en adaptarnos al cambio de preferencias, como lo dices, porque todavía siguen cambiando, pero vimos como justo al principio de la pandemia, muchos conductores terminaron desconectándose por miedo ante un contagio, ¿no? Ante un posible crisis sanitaria. Pero de ahí en fuera fueron creciendo la cantidad de conductores, en especial que se estaban sumando de tiempo completo, que como sabemos esta es una opción muy flexible, donde más del 80% de los conductores manejan menos de 40 horas. Entonces ese cambio que vimos durante la pandemia fue importante. Pero ahora poco a poco vamos viendo cómo se va recuperando la cantidad de conductores activos, pero muchos conductores lo que están buscando es todavía esa flexibilidad, que es lo que nos distingue como industria. Si tienes pocas horas durante el día o si quieres complementar la fuente principal de ingresos que tienes, puedes sumarte. Y eso es lo que estamos viendo en esta última recuperación. Pero el enfoque para conductores específicamente sigue siendo las ganancias y la seguridad que puede proveer la plataforma a través de herramientas tecnológicas. Para los usuarios, los pasajeros en sí, no mucho ha cambiado, pero sí, como dices, hay unos cambios importantes, en especial macroeconómicos. Ante menor cantidad de conductores, también hemos visto cómo esa alza en demanda ha creado unos tiempos de espera a lo mejor más altos de lo que estábamos teniendo antes de la pandemia, pero también más importante estamos viendo cómo otros temas como inflación, costos de gasolina entran en juego, ¿no? Que también van a ser sumamente importantes para nosotros en los siguientes años. Sí, eso es un asunto bastante retador. Y dentro de la inversión que están haciendo y decías estímulos para los conductores, ¿qué clase de estímulos están pensando? Sí, uno que estamos anunciando junto con esta inversión es un programa que le estamos llamando ahorita Puntos Vive. Este programa se enfoca en dar aún mayor flexibilidad a conductores para recompensas que puedan accesar dentro de la plataforma. Es mucho se parece mucho a un juego como los que estamos acostumbrados dentro de los teléfonos, donde tú vas generando puntos de manera gratuita al completar viajes. Y esto va a dar acceso a que los conductores puedan canjear estos puntos por cosas como vacaciones, paquetes pagados a Puerto Vallarta, teléfonos, incentivos adicionales dentro de la plataforma que les ayudan a generar aún mayor ganancias. Y esto va muy de la mano de este esquema de flexibilidad al que estamos acostumbrados, donde el conductor o la conductora puede ajustarse a las necesidades o a lo que les atrae más. Y lo segundo es seguir reforzando los algoritmos tecnológicos a través de inteligencia artificial que tenemos, que ayudan a prevenir muchos de los potenciales incidentes que podríamos llegar a tener, que en sí son pocos, pero nos ayudan a tener una herramienta, una plataforma aún más segura, ¿no? Sí, por supuesto, pues qué interesante, Juan Andrés. Debo hacer un corte, pero te pediría que te mantienes en esta llamada para seguir conversando un poco más, porque además me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia ahora de llevar no solo, obviamente, México, sino Hispanoamérica, África y Medio Oriente, porque tendrás mucha visibilidad de lo que vas lidiando y saber a qué hora, ¿no? Pues no está sencillo llevar tantas geografías y como dices, bueno, pues finalmente la escuela que ha hecho Didi México, pues expresada a través de tu liderazgo en estas amplias geografías, que repito, pues debe ser interesantísimo ver cuáles son las diferencias sobre todo y cuáles las coincidencias, por ejemplo, con un mercado como el mexicano, que como ya nos contabas, pues se ha convertido en el marco de referencia para la compañía en este sentido. Pero pues, esto es Imagen Empresarial. Estoy entrevistando esta mañana a Juan Andrés Panamá, director general de movilidad de Didi para Hispanoamérica, África y Medio Oriente. Juan Andrés, y antes de ir al corte te planteaba, pues, ¿qué ha significado uno desde el punto de vista personal, que no es un asunto menor, el ampliar tu ámbito
de liderazgo hacia África y Medio Oriente y el resto de Hispanoamérica. Eso por un lado, y sobre todo, pues, ¿qué has aprendido? ¿Cuáles son las diferencias y coincidencias en materia de transporte? Sí, lo más importante siempre en cada uno de los mercados a los que hemos entrado, Rodrigo, es el equipo que armas en sí, ¿no? Encontrar personas que les apasiona la misión, personas que quieren resolver estos problemas de movilidad y que quieren ayudar a crear todo este valor para nuestros usuarios. Y de la misma manera crear esa cultura que respalda y les da esta herramienta a las personas. Lo que hemos visto en estos mercados en realidad es que son muy similares en preferencias y gran parte es porque viven situaciones económicas muy similares, situaciones de movilidad muy similares, donde vemos que son ciudades grandes, donde los grupos con menor poder socioeconómico viven en las afueras, en las periferias, y tienen que trasladarse al centro de la ciudad para generar actividades económicas. Esto es muy similar en Latinoamérica y en África principalmente. Lo que sí cambia es el panorama macroeconómico. Por ejemplo, en el mercado de Argentina vemos una inflación, hiperinflación, sí, donde la inflación que vemos en México anualmente se tiene en Argentina de manera mensual. Esto te cambia el entorno por completo porque tienes que irte ajustando mes con mes a cómo va cambiando este panorama. Y después tienes la parte cultural también. Por ejemplo, ahorita en el Medio Oriente, en el norte de África, es la temporada de Ramadán, lo cual cambia por completo la movilidad de las ciudades. Estás hablando que durante el día la gente no se moviliza y después tienes picos muy marcados durante el amanecer y el atardecer. Todo esto en sí hace que te tengas que adaptar de diferentes maneras, pero siempre teniendo en mente que las preferencias son muy similares de los pasajeros que están buscando tiempos de espera, menores tiempos de espera, mejores precios y mayor accesibilidad a vehículos. Y del lado de conductores, al final del día termina siendo una fuente para generar ingresos y lo quieren hacer de una manera segura. Entonces, eso facilita, pero sabiendo que tienes que adaptarte a un entorno muy diferente. Claro, y ya tienen operaciones en Nigeria y Sudáfrica, que son los dos mercados grandes de África subsahariana. Ahorita estamos principalmente en Egipto. Tenemos planes futuros para poder expandirnos en la región, al igual que en el Medio Oriente, pero iremos poco a poco conforme nos vamos estableciendo. Como sabemos, en México nos tomó casi 2 años y medio crear esa expansión, y cuando estás hablando de diferentes países, tardas un poco más porque es un poco más complejo el tener las bases correctas para poder hacerlo. Sí, justo te preguntaba de esos dos mercados porque son inmensos, ¿no? Lagos es una ciudad muy grande, obviamente Sudáfrica, pues están en la economía 1 o 2 del continente, pero justo por la complejidad supongo que en los siguientes meses será difícil encontrarte porque vas a estar en un avión, considerando que, pues bueno, ahora ya tenemos la tecnología para hacer a distancia, pero cuando armas un país, pues normalmente tienes que estar ahí, ¿no? En algún momento, y entonces va a ser bien interesante para ti, sobre todo, bueno, pues ya el propio caso de Egipto. Ahora, regresando a México, mencionabas algo clave que era pues las características de lo que están buscando los conductores y conductoras, que es la flexibilidad, y eso me lleva a preguntarte en las discusiones que se van dando a nivel de las ciudades, obviamente la Ciudad de México, porque de repente se plantea, no, pues que sean, digamos, como un trabajador formal o que estén contratados, pero justo eso, bueno, pues depende a quién le preguntes, ¿no? Porque si es un estudiante que completa sus ingresos o si es una persona que no quiere trabajar 8 horas, 6 días a la semana o 5, pues entonces eso, digamos, rompe ese modelo. ¿Cuál es la visión de Didi en ese sentido? Uno, y dos, ¿cómo se va desarrollando esta discusión en las distintas localidades en México en donde operan? Sí. Lo primero y lo más importante es justo la forma en la que queremos trabajar en esto, y es básicamente colaborar con las autoridades, entender cuáles son las necesidades de la población y de ahí empezar a ver cómo se empata con lo que estamos escuchando del grupo de conductores y repartidores. Te voy a dar un poco de datos para que veas un poco qué es lo que prioriza este grupo. Como te comentaba al principio de la entrevista, el 83% se conecta menos de 40 horas a la semana. Esto es sobre conductores específicamente. Y 8 de cada 10 prioriza la flexibilidad.
También la edad promedio del grupo de conductores es de aproximadamente 36 años. Con esto en mente, es muy importante saber cómo le podemos hacer para crear un esquema que siga manteniendo la flexibilidad, priorizando la flexibilidad, ya que es la base del sistema que tenemos. Pero lo que hemos estado haciendo en los últimos años es platicando con las entidades más importantes. Hace 6 meses tuvimos la oportunidad de compartir que innovamos con un programa de aportaciones voluntarias de la mano del IMSS. Esto fue sumamente importante porque marcó la pauta de cómo se pueden hacer estos programas. Así sigue siendo la elección del conductor, de la conductora, dedicar parte de esos ingresos que están generando de manera flexible para aportar hacia su seguro social. Y de la misma manera estamos platicando con todas las otras entidades que terminan impactando este esquema de trabajo más tecnológico, digamos, más innovador, para ver cuál es la forma correcta que no llegue a dañar el modelo de negocios que tenemos y tampoco llegue a dañar la cantidad de oportunidades económicas que ya se crearon. Porque, Rodrigo, para darle magnitud a este número, estamos hablando que más de 350,000 personas marcan más oportunidades económicas que un FAMSA, que un Walmart, y en sí representan aproximadamente 0.6% de la población económicamente activa. Esto es algo sumamente importante que si se llega a dañar o si llega a bajar, va a terminar impactando ese nivel de desempleo, va a terminar impactando a muchas familias mexicanas que usan esto como una fuente importante de ingresos. Sí, es un universo enorme que mencionas de trabajadores, sobre todo que muchos pues estarán completando recursos, ¿no? Y ahí, sobre todo en un contexto que venimos de una crisis enorme, la de 2020, una recuperación asimétrica, es decir, un crecimiento pues no tan potente en 2021 y 2022 pues no se ve tan alentador, pues se vuelve una opción clave y fundamental, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado, digamos, con lo que se cree como idea en la política pública y lo que realmente está demandando las personas en la realidad, y ahí los datos, pues como ya dices, son fundamentales. Juan Andrés, te agradezco mucho la entrevista, muchas gracias y mucho éxito en lo que viene y sobre todo enhorabuena por la inversión. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Ahí escuchamos a Juan Andrés Panamá, director general de movilidad de Didi para Hispanoamérica, África y Medio Oriente.